Universidad Tecnológica de México. Bienvenidos al tema del día de hoy, programa de reforzamiento de la asignatura Análisis y Técnicas Conductuales. A continuación conoceremos los objetivos de nuestra unidad 2. ¿Qué es un programa de reforzamiento? Podremos distinguir entre un programa continuo e intermitente. Identificaremos los programas de reforzamiento de razón fija y variable. Identificaremos los programas de reforzamiento de intervalo, fijo y variable. Y por último, identificaremos los programas de reforzamiento de tiempo, fijo y variable, conocidos también como programas de reforzamiento de duración, fija y variable. Los programas de reforzamiento son reglas que indican el momento y la forma en que la aparición de la respuesta va a ir seguida de un reforzador. Sobre la administración del reforzador. Es la prescripción para iniciar o terminar estímulos con respecto al tiempo y en relación a las respuestas. La condición en los programas de reforzamiento especifica qué emisión de la conducta dentro de una serie de ellas va a ser reforzada, es decir, es el criterio que va a determinar bajo qué condiciones se obtiene un reforzador. Se dan de dos tipos, artificial y natural. El artificial se puede ilustrar por medio de este ejemplo. Cuando a un alumno se le comenta, si haces los ejercicios de las páginas 67 y 68 de tu libro, puedes conseguir hasta 0.5 puntos. En los programas de reforzamiento naturales se observa en la siguiente ilustración. Solo a determinadas horas se puede contemplar un amanecer o un atardecer. En los programas de reforzamiento observaremos en el patrón conductual estable que producen, no en el proceso de adquisición, es decir, nos fijaremos en la cantidad de respuestas que producen y en su distribución en el tiempo. Los programas de reforzamiento se dividen en continuo e intermitente. En intermitente conoceremos los de razón, los de intervalo, los de tasa o duración, o también llamados los de tiempo. Estos programas influyen en distintos aspectos de aprendizaje, por decir en la rapidez con la que se aprende inicialmente la respuesta, la frecuencia con la que se ejecuta la respuesta aprendida, o la frecuencia con la que se hacen las pausas después de los reforzamientos, o el tiempo que se sigue ejecutando la respuesta una vez que el refuerzo deja de ser predecible o se suspende. El reforzamiento continuo es cuando administramos el estímulo reforzante, siempre que el sujeto emite la respuesta que nosotros queremos condicionar. Siempre que se lleva a cabo la conducta deseada, va a recibir un reforzador. Hemos revisado que en el refuerzo continuo se premia cada comportamiento deseado. Conoceremos más adelante que la extinción, en ella no se refuerza ninguna aparición de un comportamiento deseado, con lo que esto se reduce a un mínimo o desaparece por completo. El refuerzo intermitente se sitúa entre ellos dos, entre la extinción y el refuerzo continuo. El refuerzo intermitente se refuerza solo algunas veces. Es decir, en el caso de una persona que juega a las máquinas tragamonedas y recibe el refuerzo o premio cada varias jugadas. Este tipo de programa produce un patrón más persistente de respuestas que un programa continuo, cuando el reforzamiento se vuelve impredecible si cesa. Es importante resaltar que una combinación de refuerzo intermitente y de refuerzo continuo es muy eficaz cuando se trata de enseñar a los sujetos mediante conducta operante. Al principio se utiliza un refuerzo continuo. Esto para que adquiera las respuestas y luego se pasa a un refuerzo intermitente para que sea más difícil que se extinga. ¿Qué tipos de programas de refuerzo intermitente conoceremos? Existen los fijos y los variables. La razón fija
la razón variable, el intervalo fijo, el intervalo variable. Hay otros que es importante que también los conozcan, los de intervalo con margen limitado. Los de duración, que son los de tasa, duración fija o duración variable. ¿Por qué es importante? El programa de razón fija refuerza cada cierto número de veces cada vez que su respuesta sea la deseada. Un ejemplo es la realización de nuestras llamadas de teléfono, ya que cada número requiere un número determinado de dígitos. En la razón variable, en un programa de este tipo, se requieren 10 respuestas por reforzador. El número de respuestas para obtener un reforzador va variando. Las máquinas tragamonedas, ya que están programadas para otorgar el premio conforme a un programa de razón variable. Continuamos con los programas de razón. Esos se dividen en razón fija y razón variable. Los programas de razón fija, RF, el refuerzo se produce cada vez que se emite un número determinado de respuestas. Un ejemplo es cuando el entrenador le da una consigna de realizar a una persona 20 abdominales antes del descanso. La razón fija será 20. En el caso de un vendedor, si el bono de ventas por cada 5 carros vendidos, vemos que la razón fija será 5. Continuamos con el programa de razón variable, sus siglas RB. La cantidad de respuestas cambia de forma impredecible en cada ensayo. Vamos a ver un ejemplo. Por cada 10 personas que entran, venden un carro en promedio. Entonces, su razón variable es 10, a veces cada 2, a veces cada 5, y es cuando logra una venta. Aquí vemos cómo es importante el factor variable. Continuamos con los programas de intervalo simple. En ellos vemos que el requisito para lograr la recompensa será que la persona imita la conducta, cuando debido al tiempo transcurrido el refuerzo estará ya disponible, por decir, cuando se recibe el pago de quincena. En los programas de intervalo fijo, IF, que son sus siglas, se va a generar una tasa de respuesta que aumenta gradualmente a medida que se acerca el final del intervalo. Y una pausa post refuerzo, simplemente no aparece la conducta pertinente y cuanto más tiempo transcurre entre refuerzos, más prolongada es la pausa. En los programas de intervalo variable, con siglas IV, la duración de los intervalos entre refuerzos cambia de forma impredecible. Los programas de intervalos variables generan una tasa de respuesta relativamente estable, sin pausa por refuerzo o a lo sumo muy breve. En los programas de duración, o llamados también de tiempo o también de tasa, el refuerzo se produce después de que la conducta haya aparecido continuamente durante un periodo de tiempo. En un programa de duración fija, el periodo de tiempo durante el que hay que generar la conducta se mantiene estable entre los refuerzos. Los de duración fija se encuentran abundantemente, por decir en los empleos por horas, por día o por mes. Y en los de duración variable, el tiempo varía en función de varios factores independientes, por decir cuando esperamos a que se despegue el tráfico para cruzar una calle muy transitada, o cuando tratamos de hacer fuego mediante la fricción de palos.